Buenos días, compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Nancy García y yo les voy a hablar sobre el tema, bueno, de la competencia 3, el tema de intemperismo, erosión y el suelo. Bueno, el objetivo de este trabajo, especialmente el ensayo, es conocer los conceptos bases del intemperismo, erosión y suelo, junto con los tipos que existen, el mecánico y el químico, los procesos gravitacionales y la clasificación del suelo para una mejor conserva del mismo. Vamos con los antecedentes. El ácido carbónico es el compuesto orgánico con la fórmula H2CO3. También es un nombre dado a veces a las soluciones de dióxido de carbono, el agua, debido a que tales soluciones contienen pequeñas cantidades de H2CO3. El ácido carbónico es un ácido débil formado por dos tipos de sales, los carbones y los bicarbonatos. La aireación es la acción de airear o ventilar una cosa o un lugar. Los alófanos químicos, silicato de aluminio hidratado, forman masas transparentes y coloreadas. Aluminisilicatos es un mineral que contiene óxido de aluminio de A1203 y silicio de SiO2. Son los aluminisicatos se pueden considerar como derivados de los silicatos debido al reemplazo de los iones Si4 por los de A13, los cuales debido a la diferencia de cargas positivas requieren cationes adicionales con la finalidad de poder alcanzar la neutralidad eléctrica. Los andosoles es una categoría del sistema de clasificar los suelos de la Organización por la Agricultura y Alimentación, que agrupa suelos de origen volcánico, de color oscuro y muy poco areniscos. La roca sedimentaria formada a partir de arenas cuyos granos quedan unidos por un cemento que la dureza. ¿Vale? Vamos con el concepto de intemperismo y erosión. El intemperismo pues, es el proceso que provoca una modificación del estado o posición natural de la roca a partir de una acción química, física o biológica. Las condiciones climáticas, el agua y el aire pueden provocar las alteraciones. La roca expuesta al intemperismo sufre la pérdida del material que se disgrega. En este caso, dicho material que queda seca en la roca que no se mueve. Con la erosión, el cambio, el resto de los transportes de los transportados lejos del lugar donde se produjo la degregación. El intemperismo implica el debilitamiento y la fragmentación de la roca. Tras esta etapa pues puede llegar la erosión con la recolección y el traslado de los sedimentos por el viento, el agua, el hielo, etc. Cabe destacar que por otra parte el intemperismo puede considerarse sinónimo de meteorización si se domina la degregación o fragmentación de los minerales por su contacto de la biosfera. La hidrosfera o atmósfera se ha hablado del intemperismo químico, que aludir al desgaste causado por el intemperismo biológico se trata de una consecuencia de accionar de seres vivos el mineral, los efectos la sal, el intemperismo alcanzar mayor o menor magnitud según las características de la roca. También por su composición y su textura se puede resistir de distintas maneras. Las consecuencias de este proceso es importante mencionar que el intemperismo incide a la formación del suelo. Con las sustancias procede que las rocas en el proceso libera en la superficie se registran varias variaciones de acidez y alcalinidad. La pérdida del rendimiento de la tierra fértil para la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y para la productividad de la tierra. El aumento de la contaminación y la sedimentación de arroyos, de ríos, provoca la disminución detrás de especies que viven ahí. La desertificación del suelo proviene del terreno de una zona árida o no apta para la vida. La reducción de la capacidad del filtrado de los suelos desérticos puede generar inundaciones en la zona. El desequilibrio del ecosistema genera pérdida de la biodiversidad, es decir, de la población animal y vegetal. El clima global es alterado en una gran medida por la reducción de bosques que tienen la capacidad de absorber el ácido del carbón. Vamos con los tipos de intemperismo. En este caso existen dos, el mecánico y el químico. El intemperismo es la desintegración o alteración de la roca en su estado natural o posición natural. A través de procesos físicos, químicos o biológicos, estos procesos son inducidos
o modificados por el aire, el agua o el clima. Durante los procesos de interperismo, el traslado de material desintegrado o alteración ocurre en la cercanía inmediata de la explosión de la roca por la masa de la roca permanece en el sitio interperismo mecánico. La erosión mecánica también se conoce como erosión física. La erosión mecánica es la descomposición física de las rocas en piezas cada vez más pequeñas. Una de las acciones mecánicas más comunes de la roca, de las heladas, que ocurre cuando el agua entra por los poros, las grietas y las rocas luego de descongelar. Foros, foros weltering, Foss Reading, Ice, Reading Code 14, es el nombre colectivo de varios procesos en los que el hielo está presente. Estos procesos incluyen el rompimiento de las heladas, la acumulación del hielo y la erosión por congelamiento y descongelación. Los tipos de interperismo mecánico y químico. Una vez que el agua congelada está dentro de las rocas, se expande en un 10% abriendo las grietas un poco más. La presión que actúa dentro de las rocas se estima entre 30.000 libras por pulgada a menos 7.6 grados Fahrenheit. Con el tiempo, esta presión junto a los cambios del clima hace que la roca se separe y las rocas más grandes se rompan en fragmentos más pequeños. Otro tipo de interperismo mecánico es el llamado wetting. La sal, los vientos, las olas, el agua y la lluvia también tienen un efecto sobre la roca, ya que son fuerzas físicas que desgastan las partículas de las rocas, particularmente dando largos periodos de tiempo. Estas fuerzas se clasifican igualmente en la categoría de erosión mecánica o física, porque liberan su presión ante las rocas directamente e indirectamente, lo que causa que las rocas se fracturen y se desintegren. La erosión mecánica también es causada por el estrés térmico, que es el efecto de contracción y expansión sobre las rocas, causando por los cambios de temperatura debido a la expansión y la contracción desigual. Las rocas se agrietan y se desintegran en pedazos más pequeños. El interperismo químico. La erosión química ocurre cuando las rocas se desgastan por los cambios químicos. Las reacciones químicas naturales dentro de las rocas cambian la composición con el tiempo, debido a que los procesos químicos son graduales y continuos. La mineralogía de las rocas cambia con el tiempo, haciendo que se desgasten, se disuelvan y se desintegren. Las transformaciones químicas, pues como ya sabemos, ocurren cuando el agua y compuestos a través del proceso como hidrolisis u oxidación, como resultado del proceso de formación de nuevos materiales, se crean poros y fisuras de las rocas, aumentando así las fuerzas de desintegración. El agua y la lluvia también pueden llegar a ser ácidas cuando se mezcla con la deposición ácida de combustibles fósiles y liberan óxidos de nitrógeno, azufre y carbono. El agua ácida resulta de la precipitación, reacciona con las partículas minerales de la roca, produciendo nuevos minerales y sales que puedan disolverse fácilmente o desgastar los granos de la roca. La meteorización química depende de gran medida del tipo de roca y la temperatura. Pues por ejemplo, la piedra caliza es más pesada que la erosión química que el granito. La temperatura más alta e índice de erosión de la intemperie química, exceso pendiente, saturación de agua, eliminación de vegetación, terremotos, erupciones volcánicas. Vale, vamos con los procesos gravitacionales. Los procesos gravitacionales o masa agrupan el conjunto de movimientos descendentes del material bajo la influencia de gravedad en zonas donde hay una pendiente y hacen efecto de la gravedad. Exceso de pendiente, la saturación de agua del material, eliminación de vegetación, terremotos, erupciones o la forma del relieve asociadas, que va al desprendimiento de roca, deslizamiento relacionado al desplome, deslizamiento de mubios y coloradas de barro. La reptación y solifluxión. Procesos gravitacionales y el desarrollo de las formas del terreno. Los deslizamientos de tierra son ejemplos espectaculares de acontecimientos fundamentales denominados por procesos gravitacionales. Las pendientes cambian con el tiempo para ver pendientes, porque las rocas y el suelo, el regolito, pueden descender. Los procesos volcánicos y montañas de tierra son los que producen estas pendientes. A medida que pasa el paisaje envejece, los procesos gravitacionales masivos y rápidos, al lugar de movimientos pendiente abajo, más pequeños, menos espectaculares, controles
desencadenar los procesos gravitacionales. La gravedad es la fuerza que controla los procesos gravitacionales. El desencamiento no es la causa del proceso gravitacional, sino muchas otras. El concepto de suelo. El suelo es la posición más superficial de la corteza terrestre, construida en su mayor parte por residuos de rocas provenientes de procesos erosivos y de alteraciones físico-químicas, así como el material orgánico, fruto de la actividad biológica que se desarrolla por la superficie, como puede ser el desprendimiento de rocas, deslizamiento rotacional o desplome, deslizamiento de derrubios y coladas de barro, reptación, solifluxión, exceso de pendientes, saturación de agua en material, eliminación de vegetación, terremotos, erupciones volcánicas. El suelo es la proporción más viable del planeta. Tienen donde sembramos las cosechas, edificamos nuestras casas y enterramos a nuestros muertos. Se trata de una superficie sumamente variada y multiforme sobre la cual se producen los fenómenos climáticos como la lluvia, el viento, etc. De igual manera, el suelo es necesario es escenario de complejos procesos químicos y físicos, así como un ecosistema subterráneo de pequeños animales y abundantes microorganismos, cuya presencia impacta directamente la fertilidad del mismo. Los suelos se forman por la destrucción de la roca y la acumulación de materiales distintos a lo largo del siglo, en el proceso que involucra numerosas variantes físico-químicas que dan como resultado una disposición capaz de diferenciar, como las de un pastel, observar líquidos, sólidos y gaseosos, tales como los sólidos. El esqueleto mineral del suelo se compone principalmente de rocas como silicatos, micas, cuarzos, feldspatos, óxido de hierro, limonita y de aluminio, gavita y bohemia, carbonatos, calcita, sulfatos, alígees, cloruros, nitratos y sólidos de origen orgánico o orgánico mineral con los distintos tipos de humus. Eh, el líquido abunda en los líquidos abundan en el agua del suelo, pero no siempre en estado pues tales como en los yacimientos, sino carga de iones, sales, diversas sustancias orgánicas. El agua se desplaza por la capacidad de desprendimiento de lo permeable del suelo y transporta numerosas sustancias de nivel a otros gaseosos. El suelo presenta varios gases atmosféricos como el oxígeno, el dióxido de carbono, pero dependiendo de la naturaleza, pues van variando. Las características del suelo es la fertilidad. El suelo posee elementos de importancia para la vida vegetal. Las encuentran, pero gracias a estos rasgos podemos identificar pues las características como la variabilidad. Los suelos pues presentan por lo general componentes poco homogéneos en su tamaño y constitución, por lo que a pesar de mostrarse como una mezcla homogénea, en realidad poseen rocas y elementos de diversos tamaños y diversa naturaleza. La fertilidad, la posibilidad de los suelos de albergar nutrientes derivados de nitrógeno, azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal se llama fertilidad y está relacionada con la presencia de agua, material orgánica y con la porosidad del suelo. La mutabilidad, si bien los procesos de cambio de suelo a largo plazo no podemos constatarlos de manera diferencial. Es verdad que se encuentran en constante mutación física y química, solidez del suelo, presentan propiedades físicas entre ellas, la solidez y las texturas. Existen más compactos y rígidos con otros más maleables y blandos, dependiendo de su historial geológico. Tipos de suelo: existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto del proceso de diferente formación, fruto de los sedimentos, la deposición eólica, la meteorización y los residuos orgánicos. Se pueden clasificar de acuerdo a sus dos tipos de criterio, que son según la estructura. Podemos hablar de los suelos arenosos, imparciales de tener un agua, son escasos de materia orgánica y poco fértiles. Los suelos calizos abundan de material calcáreo y por tanto en sales, lo cual es bien que confiere su dureza.
acidez, color blanquecino. Los suelos fumíferos de tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica en descomposición y retienen muy bien el agua, siendo muy fértiles. Suelos arcillosos compuestos por finos granos de amarillente que retienen muy bien el agua porque al inundarse con facilidad. Suelos pedrosos compuestos de rocas de distintos tamaños muy porosos y no tienen... Ay, perdón. Eh, los suelos pedregosos, compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos y no tienen nada de agua. Suelos mixtos, suelos mezclados por lo general entre arena y arcilla según sus características físicas. Podemos hablar de delitos, soles, capas delgadas que suelen pues estar hasta los 10 centímetros de profundidad con vegetación muy baja, también llamados repteseles, cambiantes, suelos jóvenes, degradados, acumulación de índices de arcilla y suelos arcillosos con una saturación baja del 50% superior a los acrisoles. Otro tipo de suelos arcillosos con con fluvial, por lo general ricos en calcio, retsina, suelos ricos en material orgánica sobre piedra, versioles, suelos arcillosos negros ubicados cerca del escurrimiento y pendientes rocosas. La clasificación del suelo por su origen. Por su origen, los suelos se clasifican en dos tipos: suelos residuales. Los suelos residuales son los que se forman en el sitio por procesos de meteorización física y química que se desarrollan principalmente en condiciones tropicales húmedas e intensa. Algunos autores los denominan suelos tropicales. Sin embargo, deben tenerse en cuenta que los suelos residuales también se encuentran en zonas no tropicales, aunque con menor proporción. Las propiedades de los suelos residuales. El ángulo de fricción de los suelos transportados en los suelos ha sufrido un proceso de transformación, tales como los residuales han trasladado depositando en donde actualmente se encuentran. Traslado de sedimentos no realizan los llamados agentes transportadores, tales como el agua, el hielo, el viento y la gravedad. En ciertos organismos, dependiendo del tiempo de agente de las partículas, son afectados. Son afectadas especialmente en cuanto a su tamaño, forma y textura. El depósito de los sedimentos varían con agente transportador y con el medio en el cual son depositados. El agua produce depósitos aluviales, alustres y marinos. Los depósitos aluviales se encuentran pues de los lechos de los ríos y están construidos por suelos gruesos. En las zonas aledañas, en ocasiones inundadas por desbordamiento de los ríos, se encuentran en gran variedad de los suelos arcillosos y limosos. Los depósitos lacustres se presentan en un lago donde desemboca la corriente de agua. En la entrada se depositan las partículas gruesas que arrastran el agua durante la época del creciente y las partículas finas se asientan en aguas más profundas, formando estratos horizontales alterando cuya estructura depende de la composición electroquímica del agua. Los depósitos marinos son diferentes, ya sea de plano a alta mar, en playa predominal, partículas granulares, mientras que en alta mar predominan las de tamaño coidal, depositando específicamente por floración debido a la salinidad del agua. Vamos con con el viento proporciona formación de los llamados depósitos neolíticos, entre los cuales son las dunas y los loes. Las dunas son depósitos de arena cuyas partículas han sido transportadas de viento arrastrado, elevándose ligeramente por haber sido tan sometidas a desgaste muy intenso. También vamos a hablar sobre... ya llegamos a la conclusión. Existen varios agentes de transporte que dependen fundamentalmente del clima, del lugar mismo, que condicionan la presencia de los ríos, los glaciares, los desiertos, entre otros. Pero a excepción del viento, todos actúan a favor de la fuerza de gravedad. Los ríos son los agentes que transportan mayor cantidad de fragmentos de roca previamente intemperizados desde los continentes hacia el mar. Los glaciares son capas de hielo en movimiento, se caracterizan por poder arrastrar enormes rocas. El viento, en cambio, tiene una acción selectiva que puede transportar diversos tamaños de fragmentos rocosos.
En cada agente tienen características propias que permiten crear los mecanismos que hacen llegar a fragmentos rocosos hasta el sitio donde se logran depositar. Por ejemplo, al observar una roca con forma redonda significa que fue transportada de gran distancia. De algún agente de transporte co contra contrariamente, una roca con una forma irregular significa que ha transportado en una corta distancia. Aunque la gravedad es la causa primordial de la erosión, hay dos agentes de transporte fundamental en nuestro planeta, el viento y el agua. Este último en sus líquidos sólidos del mar importan por producir las erosiones privadas, lamiar, fluvial, glaciar, subterránea y marina. Un ejemplo de que una roca ha sido ya transportado, tiene mucho tiempo de ser transportada, son como las que conocemos como aguas de río. La corriente lleva muchísimo tiempo arrastrando estas piedras hasta que llegue como a la forma que tienen, todas como muy redonditas. Bueno, como conclusión también podemos agregar que existen pues dos tipos de interperismo, el físico y el químico. En uno pues influye todos los cambios climáticos y en otro incluye más todos los agentes que existen en el medio ambiente para ser modificados, ¿vale? Estas son nuestras referencias y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.